incidencia de la pobreza es el porcentaje de personas que están por debajo del umbral de pobreza relativa entre la población total. A este porcentaje también se lo denomina tasa de pobreza relativa o tasa de riesgo de pobreza. Y se calcula de la siguiente manera. La cantidad de pobres es P dividido el número total de personas, que incluye a los pobres y a los no pobres. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de 20 personas, donde tenemos también la información de los ingresos anuales por unidad de consumo, expresado en miles de euros, y las edades. Para calcular el umbral de pobreza relativa, primero tenemos que obtener la mediana de la distribución de los ingresos. La mediana es la posición que deja la mitad de cantidad de personas por debajo y por arriba de esa posición. En este caso se ubicaría en las personas 10 y 11. Por debajo de la persona número 10 tenemos 9 personas y por arriba de la persona número 11 tenemos otras 9 personas. La mediana entonces sería el promedio de los datos de las personas 10 y 11. El ingreso por unidad de consumo de la persona 10 es 6 o 6.000 euros al año. Y el ingreso de la persona 11 es de 7. El promedio de la persona 10 y 11 nos da 6,5. Por lo tanto, la mediana es ese valor. Ahora, si el umbral nuestro, por ejemplo, es el 60% de la mediana que utiliza la Unión Europea, entonces calculamos el 60% de 6,5 unidades de consumo. Multiplicamos 0,6 por 6,5 y nos da un ingreso de 3,9 por unidad de consumo. Nos queda ver qué cantidad de personas están por debajo de un umbral de ingreso de 3,9 por unidad de consumo, y vemos que las personas 1, 2, 3, 4 y 5 tienen ingresos inferiores a ese umbral. Por lo tanto, el número de pobres es igual a 5. La tasa de pobreza entonces sería el número de pobres dividido la cantidad de personas totales. Es decir, 5 dividido 20, 0,25. O 25% de la población es pobre. La tasa de incidencia de la pobreza, a pesar de ser la más utilizada, presenta varias limitaciones. Por ejemplo, no refleja la magnitud de la pobreza entre los ingresos de los ricos respecto de los pobres. Se mantiene igual, aunque la pobreza se haga más severa para los pobres. Y este índice es también insensible a los cambios en la intensidad de la pobreza, es decir, aumentos o disminuciones de la distancia entre la renta de los pobres y el umbral de pobreza. Además, también es insensible a la desigualdad entre la población pobre. Cualquier transferencia monetaria entre dos individuos que están situados por debajo de la línea de pobreza relativa, que mediante esa transferencia no los haga pasar el umbral, no va a alterar el valor de la incidencia de la pobreza relativa. Es decir, no refleja los cambios en el nivel de ingreso de la población pobre. Dentro del análisis de la pobreza también resulta de interés estudiar las características de los pobres. Vamos a estudiar la distribución de la pobreza relativa por edad, sexo, nivel educativo, régimen de tenencia de la vivienda, etc. El estudio de la distribución según distintas variables permite conocer las características de los pobres y facilita el diseño de medidas más eficientes en la lucha contra la pobreza. Veamos un ejemplo de la distribución de los pobres por edades utilizando los mismos datos que antes. En este caso simple tenemos que 1 de cada 5 personas pobres tienen menos de 16 años. Es decir, el 20% de los pobres tienen menos de 16 años. El 40% de los pobres tiene entre 16 y 24 años. Y el resto de los pobres tiene entre 50 y 64 años. En una situación real tendríamos pobres en todas las edades, y la distribución nos informaría de la estructura por edades de los pobres. Uno de los factores que más influye en la gravedad del fenómeno de la pobreza es su intensidad. La brecha de pobreza es una de las medidas con la que habitualmente se mide la intensidad de la pobreza. La brecha de pobreza es definida de diversas maneras. Todas tienen en común realizar una medición de la intensidad de la pobreza. Vamos a ver como ejemplo de la brecha de la pobreza la que utiliza la Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadística. Esta define la brecha de pobreza como el umbral de pobreza y la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los pobres, y lo expresa como porcentaje del umbral de pobreza. Damos un ejemplo utilizando los mismos datos que en el caso de la incidencia y la distribución de la pobreza. Entonces, recordemos que la fórmula de la brecha de pobreza de la Eurostat es el umbral menos
la mediana de los pobres dividido el umbral. El umbral de la pobreza relativa, lo calculamos en la parte 1 de este video, era un ingreso de 3,9 por unidad de consumo o 3.900 euros por unidad de consumo. La mediana de los ingresos de los pobres es de 3 o 3.000 euros por unidad de consumo. Entonces, en la fórmula de la brecha nos quedaría 3.900 menos 3.000 dividido 3.900, que nos da 0,23, es decir, una brecha de pobreza de un 23% del umbral. Estas tres medidas que vimos proporcionan información de tres factores esenciales en la pobreza: la incidencia, la intensidad y la desigualdad entre los pobres. Veamos algunas debilidades que se deben tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados de la línea de pobreza relativa. Esta forma de medir la pobreza considera que los hogares de una sociedad determinada son los más perjudicados por la desigualdad y no por la privación. La utilización de medidas de pobreza relativa no explica si las necesidades más básicas de estas personas consideradas pobres están siendo satisfechas o se sienten excluidas. La fracción de ingreso medio no está relacionada con alguna noción particular de privación. ¿Cuáles serían las necesidades que se satisfacen con el 50% de la mediana? No hay una correspondencia clara entre el método y su planteamiento conceptual. La pobreza y la desigualdad no se pueden diferenciar claramente. Si el ingreso de todas las personas aumenta en una proporción similar, la brecha no se va a reducir, aunque las condiciones de vida hayan mejorado y viceversa. La reducción de la pobreza requiere necesariamente que disminuya la desigualdad distributiva. El número de pobres estimados a partir de la pobreza relativa no debe confundirse con las cifras de pobreza absoluta. Puede producirse que por las mismas razones y al mismo tiempo la pobreza absoluta disminuya y la pobreza relativa aumente. Los periodos de intenso crecimiento económico, que significan una mejora de las condiciones materiales de la población, suelen implicar también un crecimiento de la desigualdad. La variación permanente del umbral de pobreza relativa puede dificultar el seguimiento de la efectividad de las políticas. Tanto si se utiliza el ingreso o el gasto como variables monetarias para definir la pobreza relativa, presentan inconvenientes. El ingreso anual refleja parcialmente la capacidad económica de un hogar. Los hogares, además de los ingresos, disponen de bienes, activos, etc., que también forman parte de la riqueza e influyen en el nivel de vida que los hogares pueden sostener. Además, los ingresos pueden variar mucho de un año a otro sin que cambien las condiciones de vida. Si, por ejemplo, el hogar tiene ahorros, puede sacar un crédito, etc. La idea de este contenido es que pueda resultarte de utilidad, así que si tenés alguna duda, sugerencia o crítica, hacénoslas en los comentarios. Y como se suele decir, si te interesa la propuesta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.